Los teníamos allí cantando, danzando y alabando a Dios, pero ahora Moisés que dice, muchachos, tranquilo, mirá que esto continúa, mirá que hay una continuidad, vamos adelante. Pasan el primer día, el segundo día y no encuentran agua y los ánimos ya se estaban caldeando. Y ya empiezan un poco a reflexionar por qué nos sacó, por qué fue tan poco espiritual Moisés y nos sacó de la hermosa reunión que teníamos para hacernos morir acá en el desierto. Amanece el tercer día y cuando está llegando el final del tercer día, alcanzan a divisar una fuente de agua. El primero que iba adelante grita que había agua y se zambullen cuando llegan hasta que alguien grita, no tomen porque están contaminadas. Ahora imagínense el corazón, el ánimo de la gente, 3 días sin beber agua en el desierto y cuando llegan a la fuente de agua estaban contaminadas y estaban amargas. De hecho que le pusieron el nombre de Mara, significa amargura, a esa fuente de agua porque no pudieron tomar. Ahora, acá viene lo interesante, donde cada cosa tiene su reflexión. Inmediatamente dice la palabra que cuando el verso 24 bebieron el agua amarga, el pueblo comenzó a murmurar contra Moisés. Y le dijo, ¿y ahora qué vamos a beber? Pero ¿cómo? 3 días atrás lo querían poner rey a Moisés. Lo querían levantar y darle la presidencia del liderazgo porque lo había sacado de la esclavitud de 400 años. Y en 3 días se olvidaron lo que Dios había hecho, que dividió el mar, que venció a sus enemigos, que vino las plagas para poder quebrantar el corazón de los egipcios y ahora se ponen a murmurar contra Moisés y contra Dios porque no tenían agua que beber. El versículo siguiente, 25, comienza diciendo, pero Moisés clamó a Dios, clamó a Jehová. Entonces quiero detenerme un minuto aquí, la reacción del pueblo. ¿Sabe que al final del versículo 25 hay 3 palabras? Dice que allí Dios los probó. Ellos no entendían que Dios lo estaba probando. Entonces, ¿qué hace? Por no entender la reacción que Dios lo estaba probando, cuando surge el problema, el pueblo reacciona de una manera. Se enoja, se queja contra Dios, se queja contra Moisés, le dice, ¿para qué nos trajiste hasta aquí? Nos vamos a morir de sed. Pero sin embargo Moisés clamó a Jehová, guardó silencio y se fue a orar, a buscar una respuesta de Dios, diciendo el pueblo está desesperado, queriendo beber agua y yo no sé lo que hacer con ellos. Cuando yo miro el verso 25 que dice que allí Dios los probó, no es que Dios se había confundido en el camino, no es que Dios se complacía en que ellos se murieran de sed. Allí Dios lo estaba probando. Ahora, ¿qué estaba probando Dios? Dios estaba probando el corazón de ellos. No estaba probándose Dios a sí mismo. Dios no necesita ser probado. Dios quería que ellos descubrieran qué había en su corazón. Yo los salvé, los libré, ahora viven a salvo, voy a cumplir mi palabra, lo disfrutaron la primera reunión, ahora vamos hacia la tierra prometida, pero yo quiero saber qué hay en el corazón de ustedes. ¿Y de qué manera los prueba? Haciéndolo pasar por una experiencia de no tener agua y cuando van a beber están amarga. Entonces ellos se dan cuenta frente al problema que no pueden soportar y reaccionan enojados, quejándose, pero Moisés guarda silencio y va a orar a Dios. Yo quiero decir a los queridos hermanos y amigos que frente a la prueba hay 2 maneras de reaccionar. Una, como hizo Moisés, es guardar silencio. No entiendo, Dios. Yo estoy andando por el camino que tú me has transitado, pero estoy pasando por este problema. Voy a buscar de Dios para que Dios me hable, me muestre, me enseñe qué es lo que está pasando o que me dé la fuerza para pasar la prueba. Pero hay otra reacción totalmente distinta, es el enojo, es la ira contra el siervo de Dios. 3 días atrás lo querían
constituir en un rey. 3 días después lo querían linchar. Todo porque estaban pasando por una prueba en un camino que era el camino de la voluntad de Dios, pero que ellos no entendían. Ahora, marcando las dos diferencias, quiero mostrar esto que es muy interesante. La queja no trae ninguna respuesta. El enojo no trae ninguna respuesta. El malhumorarse contra Dios y contra el siervo de Dios no le trajo ninguna salida. El problema existía. Pero Moisés, que fue a orar, Moisés, que fue a clamar a Dios y a pedirle una salida y una respuesta, Moisés recibe la respuesta. Y es interesante esto. El enojo y la ira no te trae respuesta, pero buscar de Dios en la hora de prueba te va a traer una respuesta. ¿Qué hace Dios? Versículo 25. Dice, Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol. Y dice que lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Ahora, qué interesante esto. Hay algo que a mí me habla la palabra que me hace mucho bien para posicionarme en esta experiencia tremenda que nos toca vivir a nosotros, los hijos de Dios. Primera pregunta que yo me hago, si él estaba esperando una respuesta de Dios, ¿por qué Dios no le habla? No le habla. Solamente le señala un árbol. O sea, con el dedo de Dios le señala dónde estaba la respuesta, un árbol. Moisés, mientras oraba, ve que la mano de Dios le señala el árbol y él recibe el discernimiento y el entendimiento que en ese árbol estaba la respuesta. ¿Qué hace? Toma el árbol y lo introduce dentro de las fuentes de aguas amargas y las aguas automáticamente se endulzaron. La respuesta de Dios vino al momento. Ahora esto es interesante y quiero que me escuche con atención lo que voy a decir, porque tengo un par de reflexiones con respecto a este texto que usted se va a gozar conmigo en gran manera. Mientras ellos se quejaban y murmuraban contra Moisés, Moisés estaba orando a Dios y Dios le estaba dando la respuesta. ¿Cuál era la respuesta? Un árbol. Que cuando lo introducen en las aguas se endulzaron. Y mi reflexión primaria es esta. ¿Quién puso el árbol ahí? La otra reflexión. Antes que el pueblo llegara a las aguas de Mara, que eran amargas, ya el árbol estaba allí. ¿Qué me dice esto? ¿Y qué te quiere decir Dios a ti? Que antes que el problema venga, Dios ya le había dado la solución. ¿Te gustó eso? Sí. Había que encontrarla, no en la murmuración y en la queja. Había que encontrarla en oración buscando a Dios. Porque Dios es así. Cuando Dios te va a probar por algo, porque quiere probar tu corazón, tu carácter, tu perseverancia, tu fe, tu constancia. Dios dice en la Biblia que nunca da la prueba sin dar la salida juntamente con la prueba. Cuando Dios pensó en hacerlo pasar por las aguas de Mara, porque iba a ser el examen y la prueba del corazón de los hebreos, por el gran amor y misericordia que Él nos tiene, primero le anticipó, dijo, yo le voy a dar la salida, le voy a poner el árbol por delante. El árbol estaba antes que ellos llegaran. Quiero decirte, frente al problema, la crisis o la prueba que estás pasando, yo te aseguro que el árbol está allí. Ya Dios lo puso antes que el problema venga. Y tú me dirás, pastor, ¿cómo lo encuentro? Yo te digo que está ahí. Este árbol que estaba allí puesto por Dios antes que llegara el problema, es el prototipo o el simbolismo del árbol de la vida que estaba puesto en el jardín del Edén, que representaba a Cristo. Este árbol puesto en el desierto como la respuesta a las necesidades de los hebreos caminante hacia su propósito, era la figura de Cristo que estaba antes del problema para venir a solucionar.
Yo tomo la figura de este pasaje y lo traigo al día presente. Tú estás en problema, estás en crisis, mi hermano. No llores, no te enojes, no te la agarres con el pastor, ni con la familia, ni con los amigos, ni con Dios. Clama a Dios como Moisés. ¿Y sabe qué va a hacer Dios? Es probable que a veces no habla, pero cuando no habla Dios o no te da respuestas al momento, es porque ya la respuesta la tuvo antes. Solo vas a ver el dedo de Dios. ¿Y sabe qué va a hacer el dedo de Dios? Te va a apuntar al árbol de la vida, que es Cristo. Te va a decir, ahí está tu respuesta. Estoy pasando prueba, ahí está tu respuesta en Cristo. Estoy pasando un dolor, una enfermedad, ahí está tu respuesta. Estoy pasando una crisis muy grande con mi familia y en mi economía, ahí está tu respuesta. ¿Y qué hago con ella? Tómala, como tomó el árbol Moisés, e introdúcelo dentro de la fuente de tu aflicción, de tu amargura y de tu prueba. Y lo que hoy ha sido amargo, Dios lo va a transformar en algo dulce. Porque cuando Cristo es introducido dentro de nuestra aflicción y amargura, Él lo transforma todo completamente. ¿Sabes, querido pastor Silvestri? Otra reflexión más al respecto. Cuando Moisés clamó y dijo, Señor, ¿qué vamos a beber? Estamos desesperados, la gente se va a morir. ¿No podía ser como hizo más adelante, mandarle a golpear una peña, una piedra y que le dé agua? ¿No podía ese mismo dedo de Dios introducirse en la tierra y sacarle esas aguas poderosas debajo de la tierra y que el pueblo viera? Dios es poderoso para hacer cualquier cosa. Ellos no querían, en otras palabras, ellos querían la respuesta, pero fuera de la situación de la fuente de aguas amargas. Pero Dios les dijo, no, yo te voy a hacer beber de las aguas que no pudiste tomar. ¿De qué manera? Te voy a cambiar la amargura en aguas dulces. Te voy a cambiar el problema en bendición para que tú puedas pasar por esa prueba y por esa crisis en victoria y no escapes y huyas del problema. Dios tiene poder para transformarlo. Insisto en el verso 25, dice que allí Dios los probó. Repito, mi amado amigo y hermano, Dios no se equivocó con el GPS, con el plano, y si amaba a su pueblo, no le erró haciéndolo pasar por aguas amargas. Dios tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito? Probarlo. ¿Por qué Dios nos prueba? Esta es la gran pregunta. ¿Por qué Dios nos prueba? ¿Porque quiere vernos en un ejercicio de dolor y de angustia y de problema? No. ¿Sabe por qué Dios te prueba? Porque cuando tú estás en tiempo de bendición, cruzando el Mar Rojo, viendo al enemigo siendo destruido, te da ganas de saltar, de bailar y de glorificar a Dios. Pero cuando te toca pasar por las aguas amargas, no te da ganas de saltar, de alabar y de glorificar a Dios. Y ahí Dios, en la prueba, lo que va a probar que hay en tu corazón. ¿Sabe que muchas veces le decimos, Señor, yo te amo, te quiero servir, estoy dispuesto a dar mi vida por ti, le dijo Pedro, a morir si es necesario? Y frente a una palabra negativa, ya estaba listo para cambiar el discurso. ¿Cuánta gente nuestra, mire, llevamos tantos años nosotros en este ministerio, cuánta gente hemos visto que ha recibido tantos milagros como el pueblo hebreo, tantas bendiciones, tantas maravillas, tantas sanidades, y frente a la primera prueba no soportaron, y como en el corazón de los hebreos estaban dispuestos a volver atrás, y ellos no se daban cuenta que era Dios que lo estaba probando, porque ellos estaban siendo probados para el camino que tenían que transitar a la tierra prometida. Y en la prueba tenían que descubrir que no estaban espiritualmente en condiciones, porque a Dios hay que amarlo cuando se cruza el Mar Rojo, cuando vemos al enemigo ser destruido, cuando somos bendecidos, cuando recibimos milagros y maravillas, y cuando pasamos por momentos de prueba. A Dios no lo podemos abandonar o tirar a un costado como un sachet de leche cuando está vacío. Entonces esa prueba es muy importante. Pero en la otra parte de la historia que vamos a ver luego, vamos a ver que Dios no siempre nos prueba así. En el camino del desierto hacia nuestra tierra prometida, queridos hermanos y amigos, van a pasar aguas amargas.
pero van a pasar momentos más gloriosos también. Y creo que es saludable pensar que en el fondo Dios estaba tratando con el corazón del pueblo, Así es. el corazón de la gente. A veces las circunstancias disfrazan o cubren lo que está más adentro. Cuando viene la prueba, se saca como una rebanada y aparece cierta realidad. La amargura de esta gente, la murmuración, la queja, ¿fue fruto del problema? ¿O el problema puso en evidencia lo que ya estaba? Así es. Entonces Dios los prueba. Me hiciste acordar de un episodio, alguien muy cercano, tenía un grano, un granito, Sí. molesto. Y la verdad que intentamos ayudarle, pero bueno, tuvimos que ir al médico. Déjeme. Y el médico casi se pone encima, ¿no? Y ¿se la va a aguantar? Sí. Y empezó a apretar. Se puso guantes a propósito y qué sé yo. Y empezó a apretar. ¡Ay! Y a apretar. Y a apretar. Y salía. Y seguía saliendo. Se la aguanta un poquito. Sí. Y seguía apretando. Dice, porque tiene que salir toda la pus. Así es. Si dejamos un poquitito, eso vuelve a crecer. Y estuvo como 10 minutos apretando, ¿no? Y gracias a Dios se fue, se solucionó. Al punto tal que me dice, bueno, ya vio cómo lo hice, ¿no? Dice, si llega si quedó algo, haga lo mismo que hice yo. Ya lo puede hacer usted. Meta y meta y meta, apriete hasta sacar todo. Bueno, salió todo, gracias a Dios. Pero a veces la prueba, y esto es lo que nos está enseñando el pastor Carlini, pone en evidencia algo para enfrentarnos con eso y resolverlo. ¿Hay en usted un carácter de queja, de murmuración, de crítica? ¿Le surge fácil esto? Bueno, tal vez hay que apretar un poquito para que salga. En el nombre de Jesús, Señor, tal vez a veces viene la prueba, a veces viene la circunstancia, para que usted cambie y se transforme. Dios está tratando siempre con nosotros para llevarnos a mejores cosas, para que usted realmente no tenga en su ser interior algo contaminante como era ese grano que tenía pus adentro. Tal vez hay algo adentro. Usted es una nueva persona, usted tiene a Cristo, yo lo sé. Digo, no me hable así, pastor, yo tengo que... Lo sabemos, esta gente era el pueblo de Dios. Sin embargo, había algo que Dios todavía quería purificar en ellos. Regresamos enseguida con el pastor Norberto Carlini y esta historia del Éxodo realmente tan rica, con muy buena enseñanza.